Platón, o como lo llamaban sus amigos íntimos, Plato, sin acento por griegos pretenciosos, nació en Atenas en un momento indeterminado entre el año del burro y el año de la oveja, alrededor del 428 a.C., para los quisquillosos. Hijo de Aristón y Perictione, Platón fue un niño común y corriente, excepto por su extraña afición a inventar palabras que nadie entendía y que luego llamaban filosofía. De adolescente, Platón era el típico hijo de mamá, con toga, claro, pero con más rollos que una editorial antigua. Sus padres le inculcaron desde pequeño el amor por la sabiduría, la gimnasia y las fiestas en el Partenón. Fue a la escuela con profesores de renombre como el mismísimo Sócrates, quien le enseñó que cuestionar todo, incluso el precio del queso fete, era la clave para vivir una vida plena. Platón tenía una familia bastante normal para los estándares antiguos, su hermano Glaucón siempre estaba en guerra contra algo, su tío trasnochaba hasta tarde experimentando con hierbas raras y su abuelo creía que estaba siendo espiado por las estatuas de los dioses. Pero el verdadero plato fuerte era su gran amigo y maestro, Sócrates, cuya muerte fue un drama digno de telenovela griega. La vida amorosa de Platón también es un misterio digno de una novela barata. Se dice que tuvo una relación secreta con una misteriosa mujer ateniense a quien él llamaba mi idea perfecta, aunque puede que solo haya sido puro romanticismo filosófico. También se rumoraba, bajo las columnas y entre los baños públicos, que Platón tenía un bromance intenso con otros filósofos. ¿Fue Aristipo? ¿Fue Jenofonte? ¿Nunca lo sabremos? En cuanto a sus enseñanzas, Platón nos dejó perlas de sabiduría como El mito de la caverna, que básicamente se trata de un montón de cavernícolas que descubren Netflix por primera vez y se obsesionan con las sombras en la pared. También fundó la Academia, el Hogwarts de su época, donde enseñó a los futuros filósofos que al parecer no tenían otra cosa mejor que hacer con sus vidas. El legado de Platón es tan vasto que necesitaríamos varias vidas para comprenderlo, o al menos una suscripción decente a Internet. Sus obras, como La República, son leídas, releídas y dormidas por estudiantes de filosofía en todo el mundo. Algunos dicen que si lees todo Platón al revés, descubres la receta secreta del gyro perfecto. Pero la chispa de su vida es menos conocida. Platón tenía un secreto morboso. Era un ferviente defensor del mundo de las ideas, una especie de Disney World filosófico donde todo era perfecto. Lo que muchos no saben es que Platón aprovechaba esto para escaparse de los problemas cotidianos como los impuestos, exnovias y la política ateniense, diciendo que se iba de viaje al reino de las ideas. Finalmente, llegamos al misterioso final de nuestro héroe. Hay versiones históricas que indican que Platón murió mientras dormía, otros afirman que fue en medio de un banquete tras una discusión acalorada sobre la mejor receta de aceitunas griegas. La versión más increíble habla de su desaparición durante una demostración final de su teoría de las ideas, en la que simplemente se desvaneció en el aire, afirmando que se iba al mundo ideal, con una copa de vino en mano y una filósofa a cada lado.